Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien, listos ya para disfrutar de su fin de semana. Y bueno, antes de eso tenemos que realizar las actividades del día de hoy viernes y vamos a iniciar con la clase de español, donde nos vamos a ubicar en la página 276 para iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los diálogos. Escribimos los diálogos. Vamos a, como bien lo dice, a posicionar estos diálogos con los personajes. Ya estuvimos desglosando nuestra leyenda en los actos y en las escenas de acuerdo a una obra de teatro, y con esto vamos a escribir los diálogos. Ya desglosamos los actos y las escenas, entonces ya vamos a comenzar para ponerle los diálogos a cada uno de nuestros personajes. Una obra de teatro se desarrolla mediante diálogos y acciones, por tanto, la forma de ser, los sentimientos y las decisiones de los personajes se deben mostrar con claridad. Para ello es necesario tener muy claro cómo son físicamente, cómo es su carácter, cuáles son sus motivaciones, cómo se relacionan con otros personajes, entre otros. Debemos de especificarnos y saber muy bien cómo es nuestro personaje para así poder desglosar los diálogos y poderle dar una personalidad específica a este personaje. Si es enojón, si es muy noble. Dependiendo de la personalidad de nuestro personaje es como vamos a realizar los diálogos para que tenga una relación con nuestro personaje. Una pregunta aquí es si ustedes recuerdan cómo realizaron esa parte al adaptar en el texto narrativo a historieta. No sé si con la maestra anterior realizaron esta actividad, pero al final de la actividad del día de hoy voy a ponerles esta preguntita en la tarea para que me digan qué tipo de historietas o qué tipo de textos realizaron con la maestra anterior. Y bien, para continuar con el tema de la clase, vamos a responder esta pregunta en su actividad de hoy. ¿Por qué es necesario saber la manera en que los personajes comprenden su cultura? ¿Por qué es necesario, chicos, conocer la forma en que los personajes ven el mundo? ¿Qué cultura tiene su personaje? Es como si ustedes se pusieran en los zapatos de su personaje. ¿Y por qué es necesario comprender todo esto? Les puse el ejemplo de Mafalda, donde está una historieta en la que Mafalda dice: mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta y el original es un desastre. Eso lo podemos ver como un ejemplo que estamos pasando hoy en día, donde estamos pasando por una situación difícil, pero hay que echarle muchas ganas para salir adelante. Y bien, este ejemplo lo relacionamos mucho para poder realizar los diálogos. Si ustedes ven, pueden ver los actos que ya desglosaron en su leyenda, que podría ser un ejemplo en el primer acto de Mafalda, donde comenta su primer diálogo, el segundo acto y el tercer acto. Así es como lo van a representar en los diálogos. Van a agregarle diálogos a cada acto y escena que ustedes estuvieron realizando en el texto dramático. Y también al final de realizar los diálogos que van a ir en su leyenda, van a pensar qué vestimenta van a usar sus personajes en la leyenda que hayan elegido y cómo la representarían en una obra de teatro. También tienen que considerar si pueden tener un tic o algún rasgo distintivo acorde a su personalidad.
Ustedes pueden crear su personaje a su antojo. Pueden crear que su personaje sea tartamudo y que tenga mucho miedo, o que sea muy valiente, que le guste defender a todas las personas. Ustedes van a moldear su personaje dentro de la leyenda que realizaron. Van a analizar cómo debería de ser la voz de este personaje y si tiene algún acento, es decir, si van a hacer que sea español, que sea hindú, que tenga algún acento japonés, si grita mucho cuando habla o si casi no se le escucha. Ustedes van a moldear su personaje. Después de haber hecho los diálogos dentro de su leyenda, vamos a basarnos con el ejemplo que está en su libro, El Pozo de las Cadenas, donde vamos a poner en una parte las personalidades de nuestros personajes. Vamos a entender la forma que tiene su leyenda, en qué mundo se desarrolla. Por ejemplo, El Pozo de las Cadenas se desarrolla en un mundo campesino con su esposa. También vamos a definir la forma en la que se entiende el mundo dentro de esta historia. Y por último, me van a poner qué conflicto se afrontan, a qué conflicto se enfrentan en esta leyenda que ustedes están realizando, donde dividieron los actos y las escenas. Aquí podemos ver la especificación del teatro tradicional, que es una manifestación artística, pero también hay otras expresiones como musicales, el teatro de sombras, los títeres, la danza, la ópera. Y ustedes me van a responder esta pregunta también. ¿Qué otra expresión artística usarían ustedes para contar esta leyenda? Si ustedes no desean plasmarla como una obra de teatro, ¿qué forma usarían para expresársela a los espectadores? Vemos este ejemplo, también pueden utilizar mucho este ejemplo para realizar los diálogos de su leyenda. Ya como habíamos distribuido en esta trama de su leyenda los actos y escenas, tienen que tener en cuenta que siempre debe de haber una acción, pero hay algunos momentos en los que los diálogos no se plasman, no se mencionan al espectador, sino que el personaje solo realiza acciones. Por ejemplo, solo mueve la silla, se levanta y se va enojado, pero no menciona ninguna palabra. Entonces, todo esto lo debemos de entender sin explicaciones, porque el espectador solo vio lo que hizo su personaje. Tienen que tener muy en cuenta esto, porque si ustedes tienen acciones en las que sus personajes no hablan, simplemente van a especificar qué ocurre en esa escena. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Esas son las actividades: realizar el diálogo de su leyenda que estamos desglosando como obra de teatro, las preguntas y poner la información que les pedí en el cuadro donde está el ejemplo del Pozo de las Cadenas. Espero que descansen mucho y nos veríamos la siguiente clase. Síganse cuidando muchísimo en su casita. Cualquier cosa me pueden llamar, mandar mensaje por WhatsApp o mensaje privado por Classroom. Bye.